Muy bien, la idea de este video es explicar las bases de programación orientada a objetos, específicamente por qué usamos orientado a objetos y pues principalmente algunos ejemplos muy sencillos. Entonces, nosotros estamos acostumbrados de generalmente la manera en la que se nos enseña pues las primeras bases de programación es a crear funciones. Si yo quiero hacer la suma de dos valores, pues generalmente, digo, dependiendo del lenguaje de programación, tendremos un lugar en el que todo programa empieza. Entonces, la mayoría de lenguajes tienen un main o algo similar. Entonces, en el caso de lo que sería Java, pues sería un public static void main, el cual si lo mandan llamar desde la consola, obtendría un arreglo de argumentos. Entonces, en este main, nosotros lo que haríamos sería, bueno, si yo quiero una suma, pues de qué quiero la suma, de valores enteros, de valores flotantes con mucha precisión, o sea, dobles. Y yo podría decir, bueno, vamos diciendo que flotantes. Entonces yo tendría floats value 1 y float value 2. Y si yo los quiero sumar, pues la manera tradicional sería tal cual obtener un resultado a la hora de yo agarrar value 1 más value 2. Y ya si le queremos imprimir y demás ya sería otra cuestión. ¿Sí? Entonces, generalmente las bases de programación están pensadas en esto. Tenemos funciones, tenemos variables y entre ellas pues resuelven todos los problemas. La situación está en que cuando nosotros empezamos a pensar en un programa cada vez más complejo, se vuelve más difícil cómo trabajarlo. Entonces, voy a cambiar esto. Un segundo. Listo. Entonces, imaginen que en lugar de esto nosotros quisiéramos pues tener todo el registro de alumnos de la universidad, ¿sí? Para hacer eso de la manera pues básica o orientada más bien a funciones, pues nosotros necesitaríamos en dónde guardar eso. Y generalmente pues lo que haríamos sería posiblemente tener un arreglo de strings que tuviera el primer nombre. Y luego tendríamos un arreglo de strings que tuviera el apellido. Y luego un arreglo de strings que tuviera su ID. Y luego si empezamos a querer meter las materias, es cuando empezamos a complicar más la situación. Entonces, pues posiblemente necesitaríamos un flotante bidimensional. ¿Por qué bidimensional? Porque nosotros diríamos, bueno, pues necesito saber qué alumno equivale a qué calificación. Nada más que aquí el problema está en que un arreglo bidimensional es una matriz. Entonces, pues sí, yo aquí podría poner las calificaciones de un alumno. Estoy aquí inventando unos valores. Y entonces yo ya tendría un arreglo bidimensional. Pero yo tengo que saber cómo esto pues tiene que ver. Entonces, pues el mismo orden que tienen estos hacia abajo sería por cada alumno. Esto sería pues, las calificaciones. ¿Ok? Y entonces cada uno de estos. Y entonces, a la hora que yo quiera empezar a trabajar, si yo quisiera imprimir al alumno número 1 con su información, pues yo tendría que poner que first name en 0 y luego le quiero poner el apellido con un espacio. Entonces tendré que hacer last name
en 0. Y si yo quisiera poner cada una de sus calificaciones, bueno, tendría que sacar de la posición 0, pues cada uno de ellos, porque su posición 0 sería este de aquí. Entonces el 10, el 9.7 y el 6.3. La cuestión está en que entre más empecemos a manipular esta información, pues más complicado se vuelve. Y aquí somos dependientes a que hayamos acomodado exactamente igual en los índices el nombre, apellido, ID y calificaciones de cada alumno. Si yo sin querer volteo uno, pues ya no va a ser tan entendible, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de objetos, pues hablamos de una clase. Y una clase es como un cascarón, es como una definición, es como describir a algo, ¿sí? Entonces, en lugar de yo tener todo esto en nada más variables y funciones, yo podría pensar en tener una clase. Entonces, yo podría decir, bueno, voy a tener una clase que se llame estudiante. ¿Ok? Y ese estudiante tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un ID y tiene calificaciones. ¿Qué es lo que va a suceder? A la hora que yo lo quiera trabajar, pues yo voy a necesitar en otro lado, pues posiblemente tener un arreglo de estudiantes. Y yo aquí podría poner, pues, de la carrera que son o como sea. Entonces, estamos poniéndole nada más students. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que entonces ya se vuelve más entendible el código y además está más fácil dividido en qué es cada uno de ellos. Y además yo me aseguro de que todo esté junto, que no tenga que ver que todos utilicen el mismo índice, ¿sí? Ahora, cuando yo trabajo con objetos, yo tengo que crear el objeto. Si yo pongo students Juanelo, yo solo tengo volando algo que va a ser Juanelo. Todavía no existe, todavía no es creado. Yo lo creo hasta que yo pongo Juanelo es igual a new. En este momento lo creé. ¿A un nuevo qué? A un nuevo estudiante. Entonces ya existe Juanelo. En la memoria ya existe y va a tener cierta información. ¿Qué información va a tener? Un nombre, un apellido, un ID y sus calificaciones. ¿Sí? Entonces, esta es una de las primeras grandes ventajas de poder trabajar con objetos, que yo puedo agrupar mejor qué información va a tener, qué acciones se van a tener. ¿Sí? Entonces, siguiente tema. ¿Qué es eso de que algo sea estático contra algo que es no estático? Cuando yo pongo que algo es estático, significa que todo que ya existe por sí solo, que es un ente existente, yo no lo tuve que crear, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo que una variable es estática, significa que existe para todos y es de todos, ¿sí? Muy importante, aquí atrás, el first name va a ser de ese estudiante específico. Este int que yo tengo aquí va a ser de todos, ¿sí? Cuando no es estático, pues simplemente no escribo la palabra estático. Entonces, vamos poniendo un pequeño ejemplo. Voy a crear una clase
que se llame cubo. Y esta clase va a tener una variable estática que va a ser su nombre. Y voy a tener una variable no estática que va a ser su altura. ¿Ok? Ahora, si yo en una clase aparte yo pusiera cube1 es igual a new cube y cube2 es igual a new cube, si yo pongo que cube1 punto height es igual a 5 y yo pongo que cube2 punto height es igual a 2.3f y luego pongo que cube1 punto name es igual a cube1 y que cube2 punto name es igual a cube2. Si yo imprimo si yo a cube1, imagínense que aquí tengo un system.out.println, imprimo cube1.height más, y le dejo un espacio, cube1.name, y hago lo mismo para cube2. ¿Ustedes qué creen que imprimiría? Bueno, height es del objeto, entonces cube1, su altura es 5. Por un espacio. Luego, name. Name es compartido entre todos los objetos. Por lo tanto, originalmente se llamaba cube. Luego lo cambiaron a cube1 y luego lo cambiaron a cube2. Aunque a cube1 se le pide el nombre, debido a que es una variable estática, aquí lo que va a imprimir sería cube2. Y luego imprimiríamos el height de cube2, que sería 2.3. Y de vuelta el nombre que entre todos comparten. ¿Sí? Piénsenlo de la manera en la que más fácil lo puedan comprender. Si quieren verlo como que uno es socialista y el otro es capitalista, como ustedes le entiendan más fácil. ¿Sí? Pero eso es lo súper importante. Cuando yo hice cube1 igual a new cube, en el universo, vamos diciendo, se creó y este era cube1. ¿Okay? Y luego cuando hice el otro, se creó este cube2. Y cada uno de ellos adentro tiene una variable llamada height. Pero entre los dos comparten de la clase cube la variable name. Por lo tanto, no importa si yo creo un cube3, ese cube3 únicamente va a ser dueño de su variable height. Name la comparte con ellos. ¿Sí? Entonces, este tipo de detalles nos ayudan a poder pensar mejor cómo podemos resolver un problema y cuál va a ser la manera de trabajarlo. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar este video.